Buenos días. Vamos a abrir la sesión ordinaria hoy 4 de junio de 2025. Pero vamos a dar lecturas a las excusas por parte del secretario académico. Buenos días. Se han recibido excusas de los siguientes señores académicos: doctor Klaus Ben, doctor Fernando Lanas, doctor Miguel O'Ryan, doctor Miguel Ollonarte y doctor Humberto Reyes. Eso es todo. Y introduciendo al doctor Dio, también miembro de nuestra academia, para que nos dé un breve resumen sobre su libro de ciencia y futuro en manos de todos. Doctor Dio. Muchas gracias. Y bueno, esta presentación del libro se llama, curiosamente, Obesidad Infantil, interrogante, una ficción. Y parte con, como comienza el libro de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bueno, este libro comienza así, y en el interior, en uno de los capítulos, hay un párrafo con el cual comienza el capítulo que también se refiere al coronel Aureliano Buendía, y dice: el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Bueno, García Márquez confesó, ¿no es cierto?, años después a su amigo Plinio Apuleyo Mendoza, que en el libro está, la entrevista que se llama El olor de la guayaba, que este personaje de Aureliano Buendía lo había tomado de un personaje histórico en Colombia, que fue primero líder liberal, después caudillo liberal y al final, ¿no es cierto?, terminó como senador, que fue Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe participó en las tres grandes revoluciones liberales del siglo XIX, que terminó con la Guerra de los 1000 días, ¿no es cierto?, en 1902. Y las perdió todas. O sea, nunca ganó nada, excepto una batalla que posteriormente, digamos, a los 15 días fue revertida y fue un desastre completo. O sea, él perdió todo y ese fue, digamos, el antecesor histórico de Aureliano Buendía. Bueno, Uribe Uribe fue senador, terminó su vida asesinado por un golpe de hachuela por dos campesinos pobres, semianalfabetos, en estado de ebriedad, y que nunca se supo, ¿no es cierto?, por qué lo habían hecho, quién había sido el que lo había incentivado, y eso está muy bien escrito en un libro que se llama La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vázquez. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el lanzamiento de este libro de la obesidad infantil, que se titula El futuro en manos de todos. Bueno, los que hemos trabajado en políticas públicas para enfrentar la obesidad infantil, por supuesto, no hemos promovido guerras ni levantamientos armados, pero sí iniciamos muchas políticas públicas, muchas, leyes, programas, intervenciones de todo tipo, que suman más de las 32 fracasos del coronel Aureliano Buendía. Y hasta el presente, como él, la hemos perdido todas. No la voy a enumerar, porque obviamente sería redundante, ¿no? Pero señalaré algunas, especialmente la que me parece la primera y la última, la más reciente. Recién asumida la democracia, el año 1990, la desnutrición, como ustedes saben, había prácticamente desaparecido el año 1987. Entonces, nosotros desde el INTA ya habíamos hecho varias investigaciones epidemiológicas y sabíamos claramente que lo que se venía después de la desnutrición era el incremento de la obesidad que ya estaba empezando a aumentar en todo el mundo. Esto lo teníamos bastante claro, escribimos varios artículos al respecto, papers y también policy briefs, y pedimos una entrevista, ¿no es cierto?, con el ministro en ese entonces, ODEPLAN, que ahora es el Ministerio de Desarrollo. Y le planteamos que teníamos esta inquietud y que era bueno que en las políticas públicas, ¿no?, se planteara desde ya, a comienzos de los 90, ¿no es cierto?, la prevención del tema de la obesidad que se iba a disparar. Bueno, la respuesta del ministro fue muy simple. Mire, en Chile se acabó la desnutrición
Y por lo tanto, no hay problemas nutricionales que debamos enfrentar. Y se acabó. Bueno, a pesar de lo anterior, vino la década del 90 y a finales del 90 ya hubo cierta conciencia de que el problema de la obesidad era importante, porque en la década del 90 se duplicó o se triplicó la obesidad en los niños, por ejemplo. Entonces, empezaron varias políticas sobre promoción de salud, por ejemplo, Vida Chile entre el año 1998 y 2005. Cambio de gobierno, viene otra estrategia que se llama la Estrategia Global contra la Obesidad o EGO Chile entre el 2005 y 2010. Termina ese gobierno, desaparece EGO y aparece, ¿no es cierto?, el programa Elige Vivir Sano con mucha fuerza el año 2011, en que ya se hacen actividades nacionales con mucha visibilidad, mucha marketing social, eventos grandes, maratones, ¿no es cierto?, cicletadas, etcétera. Y eso funcionó bien tanto que el año 2013 se sacó una ley, la ley del Elige Vivir Sano. Bueno, el 2014 cambió el gobierno y el 2015 desapareció prácticamente el Elige Vivir Sano. Siguió, la ley existe y todo, pero quedó completamente no operativa. Y posteriormente han habido intentos como el plan contrapeso, ¿no es cierto?, de la Junaed, que tomó 50 medidas para realizar, de las cuales se cumplieron 6 u 8, y otras, digamos, actividades sobre la prevención de la obesidad, pero ninguna con resultados. La obesidad infantil, por supuesto, siguió aumentando y esto ha sido presentado en 2 sesiones por lo menos de la Academia de Medicina y el 18 lo presentaremos nuevamente. La última gran derrota fue con la Corporación 5 al Día, que también lo presentamos aquí en la Academia de Medicina, en una sesión ordinaria, y que fue creada el año 2004 con el objeto de promover el consumo de frutas y verduras en el país, y se realizó un extenso trabajo, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional para promover el consumo de frutas y verduras. Chile fue pionero, fue además líder para que se creara el Año Internacional de Frutas y Verduras de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y bueno, funcionó bastante bien, con amplio reconocimiento a nivel internacional fundamentalmente, pero en Chile, ¿no es cierto?, no hubo un respaldo suficiente de quienes estaban apoyando esto desde el inicio, que eran los organismos internacionales, los productores, los distribuidores de frutas y verduras. Y entonces tuvimos que terminar esta corporación, pero sigue desde el INTA ya en una menor escala, desde el punto de vista de los contactos internacionales, de las redes sociales y de otras actividades menores. Pero la corporación se terminó el año 2023. Bueno, como respuesta a todo esto, en la pandemia, ¿no es cierto?, nos pusimos a escribir sobre el tema de la prevención de la obesidad. Y el libro que se presenta ahora es el quinto, ¿no?, de una serie, ¿no es cierto?, y el segundo de una posible, eventual, ¿no es cierto?, colección que pidió la editorial Permanyer, que es una editorial de libros médicos, tiene más de 1.100 libros médicos, española, que está ubicada en Barcelona. Y bueno, esperamos que poder seguir, pero la idea es tener estos libros pequeños, ¿no es cierto?, que son en base a preguntas, es el formato que ellos tienen, y que vaya directo a los temas más relevantes, en este caso de la obesidad infantil. Bueno, Cesare Pavese señaló alguna vez que la literatura sirve para desquitarse de las afrentas que nos da la vida. Y Vargas Llosa, ¿no es cierto?, insistía una y otra vez en que la ficción es la única forma de sobrellevar la realidad. Sin embargo, su ficción y la de la mayoría de los escritores se basan, obviamente, en la realidad. Al terminar este quinto libro y releerlo con calma, digamos, me pregunté si a lo mejor todos estos libros sobre obesidad infantil y su prevención, lo que describen y especialmente lo que proponen, no serán una mera ficción. Por la tremenda diferencia entre lo que uno escribe ahí y lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, se propone, obviamente, consumir más fruta y verdura. Esto está ya claramente, hay una cantidad de evidencia científica internacional
inmensa sobre el efecto positivo de la fruta y verdura, ¿no es cierto?, para prevenir primero el cáncer, después las cardiovasculares, por supuesto la diabetes, la obesidad, los efectos para prolongar la vida, ¿eh? Y todos los efectos que tienen, por ejemplo, pacientes de cáncer que después se alimentan con más fruta y verdura, cómo mejoran sustantivamente. Y esto está prácticamente, ¿no es cierto?, demostrado y está, digamos. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, en Chile aumenta cada año más de un 30% el consumo de comida rápida. ¿Mm? El reconocido completo, ¿no es cierto?, que tiene 2 días para celebrarlo, el 24 de abril, que es el Día Internacional del Hot Dog, y el 24 de mayo, que es el Día Nacional del Completo, ¿eh?, pasó a ser el plato nacional. ¿Eh? Y eso lo dicen los chefs internacionales que vienen a Chile. Lo que más les impresiona es que el completo está en todas partes, tiene una gran cantidad de variedades y es consumido por toda la población permanentemente. O sea, desplazó, ¿no es cierto?, a la cazuela, al caldillo de congrio, al charquicán, al pastel de choclo y hasta a la empanada, ¿eh? Claramente. Personalmente, y esto lo puse en una carta en el diario, yo pasé por el mercado de Chillán, ¿eh?, a comerme una cazuela de ave y los puestos eran todos de completo. Sea, no había ningún lugar donde uno pudiera comer una cazuela de ave en el mercado de Chillán. ¿Mm? Tampoco se come en la noche, sino que se toma once. Esto es impresionante. O sea, más del 90% de la población en Chile cambió la comida o cena en la noche, un plato de comida saludable, con un postre, una ensalada, etcétera, por tomar once. ¿Qué significa tomar once? Pan con agregado. ¿No? Y eso es una gran causal de nuestra situación actual. Esto no sucede en ningún país de América Latina y en ningún país del mundo. Alemania tiene un sistema parecido con pan en la noche, pero comen otras cosas, ¿no es cierto? No, en Chile es pan con agregado. Nosotros tenemos alumnos extranjeros en el INTA que llegan de toda América Latina y se extrañan de esta costumbre, ¿no? De cómo en la noche no se come, en la noche no se come. A los 15 días están tomando 11. O sea que además pues, estamos exportando el sistema, ¿no? Bueno, los niños, en vez de hacer actividad física, están cada día más adictos a las pantallas con más de 3 horas al día de presencia de pantalla. Por, entre comillas, seguridad, no salen a jugar y quedan expuestos en las casas a peligros mucho mayores a través de las pantallas. Unos riesgos que son altísimos. Esto lo mostró la reciente serie Adolescencia, ¿no es cierto? Y esto obviamente tiene graves consecuencias para la convivencia, vida social y problemas de salud mental. Es tal el problema que primero la UNESCO y después la Organización Mundial de la Salud plantearon los determinantes digitales de la salud. O sea, cómo todo esto de las pantallas está afectando la salud, especialmente de los niños, desde todos los puntos de vista, el punto de vista físico, el punto de vista de salud mental, etcétera. Hace muchos años, el canal Rock and Pop lanzó una campaña, por supuesto en broma, de Con Barbalá no existe. No sé si alguien se acuerda, pero decían Con Barbalá no existe, por lo poco que se conocía este pueblo del norte de Chile, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros hicimos un paralelo con, comillas, la obesidad no existe, que parece sigue siendo válido en la actualidad por la falta de conciencia de las personas sobre el tema, la inexistencia de los medios de comunicación y la escasa o nula valoración en las políticas públicas que tiene este tema. Por ejemplo, en la atención primaria. Entonces, para finalizar, este libro puede leerse como una propuesta para enfrentar el futuro de la obesidad infantil en manos de todos, o simplemente como una ficción, como ustedes quieran, de lo que creemos que debería hacerse para enfrentar una realidad que cada día es más compleja. Por su formato, que es en base a preguntas, es fácil de leer, existen algunas preguntas interesantes, no es necesario leerlo todo, pero existen preguntas interesantes como, por ejemplo, los cambios demográficos y el hijo único en Chile, ¿eh? Cómo eso influye en la obesidad. Las relaciones con las pantallas. Hay 3 o 4 preguntas relacionadas exclusivamente con el tema pantallas. El tema de las redes sociales se trata aparte por el riesgo que tiene para la salud de los niños. Y otros temas como, por ejemplo, la influencia que tienen los chefs en la alimentación, los temas del sabor, olor, color, etc. Bueno, para terminar ya definitivamente, agradezco a la Academia de Medicina la excelente recepción que han tenido siempre con el tema de obesidad.
y en particular de la obesidad infantil. Pienso, bueno, y perdonen la imprudencia aquí, esta es una opinión absolutamente personal, que se debe al enorme interés que siempre han tenido nuestros académicos por la ficción. Y eso está demostrado, ¿no es cierto? Porque el año pasado los académicos publicaron más libros de ficción, o sea, novelas y cuentos, que libros médicos. Así que yo creo que si les gusta la ficción, les va a gustar este libro. Muchas gracias. Gracias, doctor Pino. Vamos a dar paso a la conferencia de esta sesión ordinaria presentada por el doctor Francisco Aboitis, que es profesor titular de la Facultad de Medicina y director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad Católica de Chile, que se titula Penetrando en la mente humana, una ventana de la neurocirugía. Doctor Aboitis. Bien. Primero que nada, a ver, me escuchan, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Y quería comentarle al doctor Vigo primero, muy buena la presentación del libro. Y mi comentario tiene que ver con que en el Bárbara, que es un restaurante que está al frente del Hospital de la Católica, venden una cazuela exquisita. Es buenísima la cazuela. Así que eso, bueno, ahora vamos a partir con esta presentación. En el fondo yo les voy a contar aquí acerca de una línea de investigación que llevamos desarrollando junto con Rodrigo Enríquez, que está aquí acompañándome. Llevamos, no sé, unos 5 años ya trabajando en esto, y que estamos súper entusiasmados porque creemos que está en esta interfase entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y se llama Penetrando en la mente humana, una ventana desde la neurocirugía. Vamos a ver si ahí está. Entonces, vamos a dividir la charla en 6 partes. El cerebro en reposo en primer lugar, después el lenguaje, vamos a hablar un poquito acerca del lenguaje, el cerebro profundo, y ahí nos vamos a meter ya en el tema de neurocirugía propiamente tal, posibles aplicaciones, y después ya las 2 últimas partes son un poquito más, por así decirlo, voladas. El futuro está aquí y controlar la mente. ¿Ok? Y ahí vamos a hablar un poco de inteligencia artificial y de distintas interfaces cerebro-computador que se han desarrollado hace bastante poco. Bueno, vamos a partir con esto, con el cerebro en reposo. Este caballero que ustedes ven aquí a mi izquierda es William James, que es uno de los fundadores de la psicología moderna. Y bueno, esta es una frase de él. Él fue muy visionario, a mi modo de ver. Sus opiniones y sus ideas tienen mucho que ver con la neurociencia moderna. Él decía, decir que todo pensamiento humano es esencialmente de 2 tipos, razonamiento por un lado y narrativo, descriptivo o contemplativo por el otro, es decir lo que cualquiera persona puede corroborar. O sea, tenemos estos dos modos mentales, por así decirlo, ¿no es cierto? Cuando estamos razonando o cuando estamos volados, daydreaming, como dicen en inglés, ¿no es cierto? Cuando estamos, por ejemplo, como esta señora, la viajera. Esta es una pintura de Camillo Mori. De hecho, pongo esta figura siempre porque hace varios años atrás me pidieron en el Museo de Bellas Artes, junto a varios académicos de distintas disciplinas, nos pidieron que fuéramos a dar una charla en el Museo de Bellas Artes, pero nos pasaban un cuadro y teníamos que orientar nuestro cuadro en función orientar nuestra charla en función del cuadro que nos daban. Y a mí me pasaron este cuadro y dije, ¿de qué hablo? Y ahí pensé, ya, vamos a hablar del cerebro en reposo. Así que, porque precisamente eso es lo que está haciendo esta señora. Cerró el libro, ¿no es cierto? Y está metida en sus pensamientos, ¿no es cierto? Y vamos a recordar a mis 2 profesores, ¿no es cierto? Humberto Maturana y Francisco Varela, ¿no es cierto? Que ellos, uno de los conceptos básicos de toda su visión del sistema nervioso es que el sistema nervioso es un sistema cerrado. Cerrado en un sentido súper como práctico. Toda actividad neuronal produce nueva actividad neuronal. Entonces es un loop. Es un loop constante el sistema nervioso. Es un loop constante que está constantemente funcionando.
No para de funcionar. Y de esta manera, entonces, es tremendamente importante saber qué pasa con las relaciones internas del cerebro. Y eso lo podemos ver cuando el cerebro está en reposo. La historia de la neurociencia cognitiva, sobre todo, se ha tratado de ver qué hace el cerebro cuando responde a estímulos o cuando tiene que realizar tareas. Pero hasta hace poco nadie pensaba en qué pasaba con el cerebro cuando, entre comillas, uno no hace nada. Y vamos a hablar ahora un poco de la importancia de este tema de la actividad en reposo. Y les voy a mostrar este caballero, John O'Keefe, que es premio Nobel 2014, por esto que les voy a contar. Él estudió en ratones que tenían que resolver un laberinto típico, ¿no es cierto? Estudió esta estructura que se llama el hipocampo, una estructura interna del cerebro, que ya se sabía desde antes que el hipocampo es tremendamente importante para la consolidación de memoria. O sea, cuando, por ejemplo, esto que ustedes están hablando, después si se van a acordar mañana de esto, necesitan que el hipocampo les reactive esas memorias para que las puedan consolidar y guardarlas en largo plazo. Las memorias de corto plazo, el hipocampo es el responsable de hacer que se trasladen a la corteza y queden como memorias de largo plazo. Y él, con estas ratitas que recorrían estos laberintos, ¿no es cierto? Bueno, empezó a pinchar el hipocampo, a registrar las células del hipocampo. Y él encontró que había células, neuronas en el hipocampo, que se activaban a medida que el ratón recorría el laberinto. Aquí está hecho como una línea recta para hacerlo más didáctico. Pero básicamente lo que él encontró es que había ciertas células que se activaban cuando el ratón empezaba la trayectoria, otras que estaban en la mitad y otras que estaban al final. Digamos, y las llamó células del lugar. Células que codifican el lugar por donde está pasando el ratón en ese momento. Codifican la posición espacial. Y lo que hace el ratón después, después de que ha registrado estas células en la memoria de corto plazo, cuando descansa o cuando duerme, esta secuencia de células se reactiva, se produce un rebobinado de esta acción en la misma secuencia en que ocurrió durante la ejecución de la tarea. ¿Ok? Entonces como que se repite la tarea. Se puede repetir para atrás o para adelante. Eso vamos a verlo después. Pero este mecanismo, ¿no es cierto?, el rebobinado, que se llama replay en inglés, ocurre también en ciertas etapas durante el descanso o el sueño, que es una actividad de altísima frecuencia que ocurre en el hipocampo. Son episodios así de mucha frecuencia y ahí ocurre todo este rebobinado. Ocurre muy rápido, mucho más rápido que lo que ocurre en la vida real. Entonces, este rebobinado, O'Keefe demostró que era esencial para la consolidación de memorias de corto plazo en memorias de largo plazo. Nada. ¿Ok? ¿Estamos? Apaguen los micrófonos. Lo que están por Zoom. Bueno, ya. Entonces, hecho, aquí está, por ejemplo, estos gráficos que ustedes ven, estas líneas son la actividad de cada barrita, es un disparo de las células y cada color es una célula distinta. Y ustedes ven que esta rata, por ejemplo, recorrió el laberinto acá y tiene distintas células del lugar a medida que lo recorre. Y aquí uno ve que cuando está descansando, estas células disparan en secuencia. Igual, pueden disparar en la misma secuencia, como acá, o al revés. Básicamente, cuando ocurren en la misma secuencia, es cuando el ratón prepara la trayectoria que va a hacer. Pero cuando ocurren hacia atrás, ocurre predominantemente durante el sueño y eso tiene que ver con el fenómeno de consolidación de la memoria. ¿Ok? Es súper interesante porque si uno tiene un ratón que tiene que recorrer, tiene dos alternativas para recorrer un laberinto y tiene que elegir, si uno mide este replay de las neuronas antes de que empiece, uno puede predecir qué trayectoria va a usar. O sea, esto le determina, esto es como si el ratón tuviera en mente por dónde se va a ir. ¿Okay? Esto ocurre en el hipocampo, no en la corteza, eso es súper importante. Y bueno, no solo existen en el hipocampo estas células del lugar, en realidad son todas una gran categoría que hoy día se llaman concept cells, células de concepto. Por ejemplo, aquí
estas células del hipocampo en seres humanos, en pacientes, encontraron registros de células de hipocampo que se activaban con caras de actrices famosas. ¿Ok? Y había una célula, o una serie de células que eran la Jennifer Aniston Cell, que se activaba exclusivamente con la Jennifer Aniston. Y no solo se activaba, o sea, no importa cómo estuviera la foto, podía estar de frente, de perfil, haciendo, no importa, él reconocía a la Jennifer Aniston y no se activaba con la Halle Berry, por ejemplo, no, esas eran otras células, ¿ok? Entonces, estas células lo que hacen es básicamente codificar conceptos básicos, conceptos abstractos, y estas células del lugar tampoco están codificando el lugar geográfico, así por así decirlo, sino que lo que están codificando es el momento en que el ratón tuvo que tomar alguna decisión, ¿ok? Entonces guarda ese episodio en mente, ¿ok? Esta es la base de lo que se llama la memoria episódica, la capacidad de recordar qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó. Las 3 W, que se dice what, where and when. Eso es la capacidad de recordar los eventos que han ocurrido en nuestra historia. Es la línea de memoria que tenemos hacia atrás, ¿no es cierto? Todo es que ayer fui a comer con no sé quién, ayer estuvimos trabajando para el proyecto, no sé. Todo eso lo guardamos en esta línea de memoria que se llama la memoria episódica, gracias a este tipo de células. ¿Ok? Bueno, ahora volvamos un poco a la actividad en reposo y les voy a mostrar este otro caballero que es Marcus Reichle, que fue el primero en los años 90, se dio cuenta de lo que les comenté al principio. Todos los estudios en neurociencia cognitiva están dedicados a que el cerebro resuelva problemas de lenguaje, de atención, de memoria, lo que sea, o perceptuales, lo que sea. ¿Y por qué no estudiamos el cerebro cuando descansa nomás? Cuando no hacemos nada. Y él lo que hizo fue tomar una población de sujetos y los puso en el resonador, en la resonancia magnética. Bueno, me imagino que saben que hoy día la resonancia magnética tiene esta técnica que es la resonancia magnética funcional, donde uno puede medir el flujo sanguíneo del cerebro y ese flujo sanguíneo se asocia a los cambios de actividad neuronal, de manera que uno puede hacer un mapa de la actividad neuronal, ¿no es cierto?, en una persona viva. ¿Ok? Y entonces él contrastó la actividad cerebral de gente que se metía en el resonador y no tenía que hacer nada, entre comillas, y se ponían ahí, pero obviamente que estaban pensando, ¿no es cierto? Y contrastó eso con la misma actividad, pero en condiciones de resolución de tareas de memoria, de lenguaje, todo lo que les conté antes, ¿ok? Y lo que él encontró dos redes distintas. Una red que estaba asociada a los procesos ejecutivos de resolver problemas y la otra que estaba asociada a la introspección, la mentalización, ¿cómo se dice? Esto es la actividad en reposo, ¿ok? Que tiene que ver con esta condición que en inglés se llama mind wandering, o sea, divagación mental. El overthinking, que está asociado a muchas patologías, por lo demás, el darle, bueno, a todos nos ha pasado un poco que le damos un poco más vuelta a la cosa de lo que debemos, ¿no es cierto? Y sobre todo también está relacionado con esta condición, y eso vamos a hablar después, el habla interna. Las regiones que están asociadas a esta actividad de reposo fueron llamadas la red por defecto, y son las áreas que están acá localizadas en verde, ¿ok? Sobre todo les quiero llamar la atención de esta región en la región parietal lateral. Todas estas regiones se activan en conjunto cuando la persona entra en reposo. O sea, se activan más, no es que se activen y que estén apagadas antes, siempre está todo prendido, ¿ok? Pero lo que ocurre es que la red ejecutiva y la red por defecto tienen una antisincronía. Se prende una, o sea, no, es que uno tiende a decir se prende, pero aumenta su actividad una y la baja la otra. Pero eso no quiere decir que no interactúen entre ellas. Siempre hay una intensa interacción entre estas dos redes, pero tienen esta oscilación así, ¿ok? Uno engancha en una tarea, uno se sale y descansa, y después de nuevo engancha y después se sale, ¿ok? Y esto es un fenómeno cíclico, nos pasa constantemente. Estamos todo el tiempo enganchándonos, enganchando y saliendo. Eso es el flujo natural de nuestros estados mentales.
De hecho, este es un paper con un modelo que nosotros propusimos donde esta red por defecto interactúa con otras redes que no las voy a mencionar acá en demasiado detalle. Y esta es la red ejecutiva, la Dorsal Attentional Network, que bueno, aquí propusimos que la dopamina regulaba precisamente el balance de actividades entre estas redes y este balance de las actividades es tremendamente importante para mantener una conducta efectiva, ¿ok? Y bueno, nuestra postura es que, por ejemplo, en el déficit atencional lo que tenemos es que la red por defecto está sobreactivada. Entonces, los niños son capaces de mantener el foco atencional por demasiado tiempo si no hay un refuerzo presente muy claramente. Ahora uno podría preguntarse qué función biológica cumple esta red por defecto. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta actividad? ¿Por qué tenemos que estar pensando lecera? Bueno, la idea, primero que nada, la red por defecto está asociada estrechamente a la actividad del rebobinado que les comentaba antes. Y uno encuentra la red por defecto hasta en los ratones. O sea, no solo sirve para pensar leceras como uno, tiene un rol biológico fundamental y está asociado precisamente a esta actividad del hipocampo, que es el rebobinado. La red por defecto es, por decirles, una especie de interfase entre el hipocampo y el resto de la corteza. Les dije al principio que las memorias se guardan en la corteza fundamentalmente. Y el hipocampo lo que hace es como manda una señal a la corteza potenciando todo esto. Así, genera, con estos ripples propaga la actividad en toda la corteza. Pero la interfase entre el resto de la corteza y el hipocampo es la red por defecto. Y eventualmente cuando la memoria se consolida, ya el hipocampo se aburre, ya no trabaja más en eso. Las memorias son reactivadas desde la red por defecto. Entonces lo que hace la red por defecto es reactivarnos memorias constantemente. ¿Ok? Nos está constantemente reactivando memorias y ayuda precisamente a la formación y a la transformación de nuevas memorias, porque la memoria no es un archivo que uno guarda, sino que son elementos que uno guarda y que los reconstruye cada vez que reactiva la memoria. Por eso que las memorias se van deformando con el tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, esta función, ¿no es cierto?, de reactivar memorias es tremendamente importante. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos tenemos además otra capacidad que no tiene el resto de los animales, que somos capaces de hablar, ¿no es cierto? Tenemos el lenguaje. Y aquí, bueno, este es un libro también que publiqué el año 2017, me parece, sí. Brain for Speech, donde precisamente ahí propongo mis teorías desde que vengo desde los años 90 transmitiendo con ellas de que las redes involucradas en el lenguaje tienen un origen en redes que ya existen en los monos, ¿ok? Todas estas áreas de Broca y Wernicke, por si no sé si se acuerdan bien, pero todas estas redes que están asociadas con la fase y todo, uno va en el mono y encuentra las redes equivalentes. Lo que ocurre es que, como se ve en este diagrama, ha habido como un desarrollo mucho mayor de ciertos componentes de la red que nos ha permitido generar el lenguaje. ¿Ok? Entonces, este lenguaje, estas redes, perdón, nos permiten hablar entre nosotros, pero también nos permiten el habla interna, ¿no es cierto? Hablarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Y esto, quiero ir ahora al tema del habla interna, de cómo generamos el habla interna y qué función tiene esta habla interna nuestra. Y respecto al habla interna les quiero comentar, este psicólogo que se llama Lev Vygotsky fue el primero que se dedicó a estudiar en serio el inner speech, el habla interna en los niños, cómo los niños pasan de hablarse a sí mismos. Jean Piaget hablaba del self-speech, self-directed speech, de que los niños se hablaban a sí mismos, como digamos, cuando empiezan a hablar, tienen que hacer algo y se hablan a sí mismos, hacen una especie de monólogo, ¿ok? Pero de repente, como a los 7 años, ese monólogo desaparece, por lo menos en el exterior, porque esto se internaliza, se transforma en habla interna, ¿ok? Y esta habla interna para algunos, hay mucha variabilidad en la importancia que tiene esta habla interna, pero para algunas personas es tremendamente importante. Sylvia Plath es una escritora norteamericana, bueno, tuvo una vida bien dramática como muchos escritores, pero ella
esta frase a mí me suena muy bien porque dice, escribo solo porque hay una voz dentro de mí que no se va a callar, ¿ok? Hay gente para la cual este habla interna pasa a ser casi un problema, ¿ok? Entonces, bueno, estos son estudios que muestran que precisamente el habla interna, por supuesto, involucra las redes del lenguaje, pero también involucra la activación de la red por defecto. O sea, las redes del lenguaje se acoplan con la red por defecto, mientras estamos generando esta habla interna. ¿Y qué es lo que hablamos en el habla interna? Normalmente repetimos cosas, ¿cierto? ¿No? Repetimos cosas, o imaginamos situaciones ficticias y le damos vuelta y qué sé yo. Y esta región que yo les había mencionado antes, que está en el lóbulo parietal, que es de la red por defecto, de hecho, estos son estudios de pacientes neuroquirúrgicos, donde se les han puesto electrodos, eso se los voy a mostrar un poco más adelante, y se ha registrado actividad en esta región del lóbulo parietal lateral, actividad congruente con el habla interna, con los episodios que los pacientes reportan como diciendo aquí me estaba hablando a mí mismo, ¿ok? De manera que esto también es evidencia que muestra que hay una especie de conexión, ¿no es cierto?, entre las redes del lenguaje y esta red red por defecto. Y este es un modelo que nosotros con Rodrigo propusimos, donde precisamente lo que ocurre, bueno, aquí están, ustedes ven, aquí está el hipocampo en el ratón y en el humano, ¿no es cierto? Estos son los famosos actividades esta es la rata recorriendo la tarea, ¿no es cierto? Las células del lugar, los ripples, aquí esta actividad donde se hace el rebobinado, y esta actividad donde se hace el rebobinado, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que se propaga hacia la red por defecto, que es esta región de acá, y esta se interconecta con la del lenguaje. Entonces, en el fondo, este habla interna está asociado a la regeneración de este proceso de rebobinado mental que tenemos. Y el lenguaje lo que nos permite es que podemos generar entonces una narrativa de esta línea de memoria que tenemos, que nos permite generar una narrativa. Esto sencillamente evidencia que muestra que estos ripples, esta actividad asociada al rebobinado, coincide por ejemplo, con los pensamientos autogenerados, que están estrechamente relacionados al habla interna. Claro, este es el artículo que lo muestra. Y básicamente también con episodios de memoria semántica, cuando uno recuerda eventos o cosas que uno sabe, ¿okay? O que uno ha vivido. Entonces, tenemos esto de que nos podemos generar esta historia, esta narrativa, esta cuerda, ¿no es cierto?, que define nuestras vidas mentales, ¿no es cierto? Porque desde que tenemos memoria, ¿no es cierto?, nosotros por lo menos tenemos la ilusión de que hay un continuo, ¿no es cierto? Y esto lo hace este sistema. Y ahora, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene el lenguaje? Bueno, viene de la capacidad de hablar. Y aquí les quiero comentar que se ha estudiado mucho acerca del origen del lenguaje y por mucho tiempo estudiaron a los monos, a los chimpancés, a ver si acaso mostraban algún signo de lenguaje. Pero hoy día lo que vemos es que lo más parecido al habla humana lo encontramos en los monos tití. Estos monos son extremadamente sociales, viven en comunidades muy estrechas y tienen una comunicación vocal muy intensa. Tanto que establecen conversaciones entre ellos, conversaciones que pueden durar, no sé, media hora, intercambiando vocalizaciones. Obviamente no están conversando de qué es lo que pasó ayer, pero esta reciprocidad de las vocalizaciones es un elemento que es esencial para el origen del habla nuestra, ¿se dan cuenta? Incluso tienen una dinámica muy parecida a las conversaciones nuestras. Estos son estudios que muestran cómo se imbrican las vocalizaciones de un mono con el otro. Y uno lo compara esto con conversaciones entre humanos y es muy similar la dinámica que tienen. ¿Ok? Y de hecho, cuando uno estudia la conectividad de estos
de los, ¿cómo se llama? De los titís, ¿no es cierto? La conectividad cerebral de las regiones cerebrales involucradas en el lenguaje, uno ve que hay una tremenda convergencia con las redes del lenguaje humano. O sea, han desarrollado algo bastante parecido a lo que hemos desarrollado nosotros, mucho más simple, por supuesto, incapaces de referirse al mundo externo, no, pero tienen el elemento vocal. Y nuestra idea es que este elemento vocal, este elemento que surgía en la reciprocidad, ¿ah? es el cimiento sobre el cual se generó el lenguaje, ¿cierto? ¿Ah? El lenguaje que nos permitió comunicarnos entre nosotros y organizarnos y todo esto, pero también nos ayudó a generar una narrativa, como les decía antes, una narrativa interna acerca de nuestras vidas. Esto solo es un otro artículo que muestra que los chimpancés, que antes se pensaba que no tenían mucha comunicación vocal, este artículo salió este año, en abril, hace poco, muestran que tienen un verdadero vocabulario de vocalizaciones donde combinan vocalizaciones. Tienen los elementos de combinatorialidad que llaman los lingüistas del lenguaje, están ahí presentes. Por supuesto, nuevamente, 1000 veces más simple que en nosotros, pero están ahí presentes. ¿Eh? Los chimpancés son nuestros parientes más cercanos. Y entonces esta es un poco la hipótesis que hemos tenido con Rodrigo. Nuestros ancestros se habrían enganchado en estas redes vocales y gesturales, ¿no es cierto?, donde había una reciprocidad de interacciones. Y esta reciprocidad era rebobinada y reactivada en el hipocampo y en la red por defecto. Eventualmente, cuando se diferenció la red del lenguaje, entonces, esta red del lenguaje se habría acoplado, ¿no es cierto?, a este proceso de rebobinado para generar, ¿no es cierto?, este proceso del habla interna que tenemos nosotros. Y bueno, esto ya se los conté, así que además que la diapo es bastante enredada, pero la idea aquí es esa, que el lenguaje nos permite generar una narrativa interna acerca de nosotros, basada en el proceso de memoria episódica, que es, por supuesto, dependiente del hipocampo. Y bueno, esa era la parte 1. Ahora vamos al cerebro profundo, y aquí vamos a entrar en los estudios que estamos haciendo con Rodrigo y con otros investigadores que ustedes ven aquí, Reinaldo Uribe y Pablo Fuentealba, en pacientes que están siendo sometidos a cirugía por epilepsia, y es necesario implantarles una malla de electrodos en la pía madre, o sea, en la superficie del cerebro, para poder localizar los focos epilépticos y todo eso. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido fundamentalmente colaborar o sea, pedirles a nuestros pacientes que colaboren con nosotros en experimentos que estamos realizando. Ellos acceden porque además tienen que estar una semana en el hospital, y es algo que ellos acceden felices porque tienen algo que hacer. Entonces aquí está Rodrigo, como ustedes ven, este es Joaquín Herrero, ya acaba de sacar el doctorado. Y aquí estamos con un paciente, estamos precisamente el paciente tiene los electrodos instalados, ¿no es cierto? Y estamos registrando la actividad. Aquí tenemos este tipo de mallas, en la que se pone al interior del cerebro. Y vamos a volver de nuevo a la red por defecto y a la actividad en reposo. Esta es una tarea que trajo Rodrigo de su doctorado en Francia, que consiste en ver o estudiar la actividad cerebral durante este proceso de mind wandering o de reposo mental, por así decirlo. Y esto se trata de una tarea muy simple, pero tiene que ser simple para que podamos encontrar resultados. Hay una pantalla, ¿no es cierto?, donde aparecen letras, Z, B, D, T, F, qué sé yo. Entonces la persona todo lo que tiene que hacer es apretar un botón. Pum, aparece la Z, aprieta un botón, aprieta un botón, aprieta un botón, nada más. Pero cuando hay una letra que obviamente se le dice desde antes, por ejemplo, en este caso es la F, que si aparece la letra F no tiene que apretar, tiene que parar. Esto es una tarea que se llama Go No Go, es un clásico en neuropsicología y en neurociencia cognitiva. Pero el aporte que tiene el esquema de Rodrigo es que
en algún momento durante la tarea se le hace una pregunta al sujeto. Es la task sampling question. Y la pregunta es, ¿en qué estaba su mente previa a esta pregunta? ¿Ok? ¿Estaba metido en la tarea? ¿Estaba concentrado? ¿Se había distraído off task? ¿O estaba quedándose dormido? ¿Ah? Entonces, lo que hacemos es comparar precisamente las situaciones previas a esta pregunta, ¿no es cierto? O sea, lo que pasa aquí, ¿no? Cuando la persona dice que está off task o cuando estaba on task, ¿ok? Comparamos esta actividad. La persona se supone que reporta lo que estaba pasando acá, ¿no es cierto? Y Joaquín lo que encontró precisamente, estos gráficos son un poco enredados, pero lo que les quiero mostrar aquí son, estos se llaman tablas tiempo-frecuencia. En el eje de las Y, las frecuencias, en el eje de las X está el tiempo, y el color indica la energía o la amplitud de las ondas cerebrales que uno está midiendo. Y los colores obviamente indican cambios en la amplitud. Y lo que Joaquín encontró fue que precisamente cuando la persona está en un estado off-task, cuando está distraído, hay una propagación de actividad inhibitoria que se propaga en distintas regiones de la corteza, pero lo más interesante de todo esto es que esto parte desde la red por defecto. Aparentemente la red por defecto es la que dirige este proceso. ¿Ok? ¿Ah? Otro de los estudios que estamos haciendo también tiene que ver con otra función. Aquí nos vamos a salir ya del tema del reposo y les voy a mostrar este estudio que tiene que ver con la capacidad de detectar errores. Con los errores se aprende, o sea, el cerebro es una máquina que lo que hace es generar predicciones acerca de lo que va a pasar. Constantemente estamos generando predicciones, ¿ok? Pero esas predicciones no siempre funcionan, ¿no es cierto? Y cuando no funciona una predicción, el cerebro tiene que reconocerlo, ¿no es cierto? Porque esa es la instancia para aprender, ¿ok? Entonces, nuestros pacientes lo que tenían que hacer era una tarea de aprendizaje, era como una tarea de apuestas, ¿no es cierto?, donde podían ganar o perder, ¿ok? Y estábamos registrando la actividad en una región aquí muy cercana al hipocampo que se llama la región entorrinal, ¿ok? Y básicamente lo que vemos, estas son actividades de electrodos, y ustedes ven que hay algunos electrodos que están localizados acá, que muestran una actividad específica para el feedback negativo, o sea, cuando el sujeto se equivocó y le llega la señal de que se equivocó, ¿ok? Cuando le dice que se equivocó, ¡pum!, ocurre esta actividad, ¿ok? Aquí en este otro paciente acá también, y lo que hemos visto también es que esta actividad desde la corteza entorrinal se propaga nuevamente a distintas regiones de la corteza cerebral. Estamos trabajando ahora con Rodrigo en la publicación de este artículo. Ahora, esa es la investigación básica que estamos haciendo. Ahora, también estamos haciendo también colaboraciones con los neurocirujanos y los neurólogos para desarrollar instrumentos que les permitan funcionar mejor en el quirófano con los pacientes. El cirujano tiene que, primero, o sea, los neurólogos tienen que localizar los focos y después el cirujano lo que tiene que hacer es llegar y entrar y ver la mejor manera de entrar al cerebro para poder sacar el tejido, ¿no es cierto?, donde está el foco. Eso es lo que tiene que hacer. Pero tiene que tener mucho cuidado con no tocar ciertas regiones que tienen funciones muy importantes, ¿no es cierto? Del lenguaje que hablamos, la corteza motora, cortezas auditivas también, etcétera. Tiene que entrar, digamos, haciendo el mínimo daño posible, ¿no es cierto? Lo que hemos estado haciendo nosotros es desarrollar una especie de mapa que se llama un localizador funcional de dónde están estas regiones sensibles, por así decirlo, regiones elocuentes las llaman ellos, en el cerebro de cada paciente. Existen cartografías para orientarse, pero esas son cartografías genéricas. Nosotros estamos haciendo una que está como a medida de cada paciente. Estamos haciendo un mapa a medida de cada paciente. En este caso es para el lenguaje, en este otro caso es por la función motora, y es importante que
que esto sea a medida de cada paciente, porque el cerebro es como una huella digital, o sea, la localización de funciones es muy variable entre las personas. ¿Ah? No tenemos como digamos, una plantilla así que podamos llegar y aplicarla, a pesar de que usan eso porque es lo que los neurocirujanos usan eso porque es lo que tienen a mano para hacerlo. Pero nosotros estamos tratando precisamente de desarrollar este instrumento para poder aumentar la precisión en la neurocirugía. De hecho, nos ganamos un premio, un primer premio aquí en el Congreso de Cirugía Epiléptica en Dubái el 2024. Y bueno, aquí ya partimos con la parte más volada de la charla, ¿no es cierto?, donde vamos a hablar acerca del futuro. ¿Ah? Y cómo podemos desarrollar tecnologías, ¿no es cierto?, que puedan ayudar a los pacientes a estar mejor. ¿Ah? Este es un caso de un paciente que tuvo un accidente en moto y tuvo una sección en la médula espinal, de manera que quedó inválido, no podía mover las piernas. ¿Ok? Entonces se le implantó una serie de electrodos en la corteza motora, que están aquí, con un aparato, ¿no es cierto? Estos electrodos se comunicaban vía Wi-Fi con un computador que está en una mochila que ustedes ven aquí atrás. ¿Ok? Y este computador está asociado a unos electrodos que están localizados en la médula espinal del paciente. Y el paciente puede caminar con esto. Ha llegado a caminar nuevamente. ¿Ok? Otro de los ejemplos, esta mujer tiene esclerosis lateral amiotrófica y era incapaz de comunicarse. Tiene lo que se llama el locked-in syndrome, el síndrome del enclaustramiento. Son gente que mantiene sus capacidades mentales, pero es incapaz de comunicarse. ¿Okay? Y lo que precisamente se le insertó unos electrodos en la corteza motora y ella puede entonces básicamente traducir su voz en un avatar y comunicarse con su familia. ¿Ok? Este es otro caso también que prácticamente lo mismo, lo único que la peculiaridad de esto es que estos electrodos son diseñados por Neuralink, la compañía de Elon Musk, pero es esencialmente lo mismo. Y por último, esto también salió ahora hace poco, hace bien poco, el 31 de marzo. Este es un implante muy similar, pero lo que hace este implante es que traduce la voz instantáneamente y con el tono de voz de la persona. ¿Okay? Es como si ella estuviera hablando. ¿Ok? Esto es curioso nomás. También en uno de estos pacientes le pidieron que recordara una canción de Pink Floyd, y esta canción se pudo reproducir con una interfase de cerebro-computador. O sea, el tipo pensaba en la canción y el computador cantaba la canción. Y de hecho, esto ya es bastante más enredado y muy ingenieril, pero lo que les quiero contar acá, es mejor está mostrado aquí, ¿no es cierto? Es que lo que podemos hacer es que una persona puede ver una imagen, como esta, por ejemplo, la ve por un tiempo, después se le pide que piense en la imagen, se desarrolla un procesamiento de la actividad neuronal asociada a esta memoria de la imagen con una inteligencia artificial y el computador genera una imagen similar. ¿Ok? Y esto puede ser incluso al revés. O sea, la persona ve una imagen y esta imagen es transformada en un texto. Lo que la persona ve se transforma en un texto. ¿Ok? Y puede ser al revés también. Una persona puede leer algo y la inteligencia artificial registra esta lectura y la transforma en una imagen. ¿Ok? Uno puede hacerlo para los dos lados. Ahora, no digamos que se puede hacer a cada rato, esto no, estos son experimentos súper controlados, pero esto les está dando una idea de a dónde vamos. ¿Ok? Yo encuentro que esto es fascinante, realmente. Y aquí llegamos a la última parte y les quiero mencionar aquí a Rafael Yuste,
que de hecho él ha tomado como la bandera esto del tema de las neurotecnologías y los neuroderechos, ¿no es cierto? Donde él tiene una tremenda preocupación de todas estas neurologías, estas tecnologías, cómo van a afectar nuestra vida, ¿no es cierto? Y hay elementos que son súper importantes, como por ejemplo la privacidad, la capacidad de agencia. Entonces, todos sabemos, ahora, hoy día se puede modular la toma de decisiones de personas a través de estimulación cerebral y la propia identidad de las personas, quién soy, etcétera. Y por supuesto hay otros elementos como la discriminación, quiénes van a ser los que van a poder acceder a estos beneficios, ¿no es cierto? Y sobre todo, para mí lo más importante es esto, el control, quiénes son los que van a controlar esta maquinaria. Y el otro punto que quiero señalar aquí es que usted ha enfatizado mucho esto de las neurotecnologías, pero la verdad es que todos estos problemas ya los estamos viendo con los celulares, ¿ok? Todo esto ya se ve. Los niños ya no tienen privacidad, nosotros tampoco mucha. La capacidad de agencia, o sea, las decisiones que tomamos, en qué medida son influidas por todas las cosas que estamos viendo, ¿no es cierto? Y la identidad, todas estas redes sociales, yo estoy seguro que hacen un efecto profundo en la identidad de los niños. Y nuevamente, yo creo que el problema más grande es quién maneja todas estas cosas. Esa es mi propia postura. Y por último, les quiero mostrar este libro que salió publicado el año pasado. Y está a un módico precio en Amazon. Claro. Sería bueno los agradecimientos a toda la gente que trabaja con nosotros. Gracias, doctor Aboltis, por la muy estimulante conferencia. Se abre. Doctor Kotler. Muchas gracias por la espectacular publicación. Una pregunta que puede ser algo que esté un poco. Pero con esto de cosas tanto tiempo en pantalla, que al final no tiempo de ocio, ¿qué efecto tienen todos? No lo sabemos, pero yo creo que hay un efecto. Yo creo que hay un efecto y es algo que de hecho estamos tratando de investigar. Es difícil trabajar en eso, porque uno tiene que tener controles, tiene que tener un diseño experimental para ver el efecto propiamente tal. Y eso es difícil de dar en esta situación. Ahí, ya. Y me dio tiempo de... O sea, si tú me lo preguntas a mí, yo estoy convencido que sí. Pero como que no conozco trabajos, no sé si Rodrigo, si tú conoces algún trabajo que indique, digamos así, como en un gráfico, cuánto tiempo de ocio se usa en las pantallas. O sea, por mi propia experiencia te digo que mis hijos usan mucho de su tiempo de ocio en pantalla, sí. Lo cual tiene todas las consecuencias que nos imaginamos. Desde el nacimiento de las redes sociales, ahora las mismas redes sociales tienen estadística. Es reportado que en promedio una persona en general, desde la adolescencia, pasa más de 6 horas conectado a alguna red social, ya sea hasta 5 minutos, un ratito. O sea, hay un efecto claramente en la pantalla. Ahora hay que separar dos cosas, yo creo. Una es el tiempo de exposiciones, y otro lo que provoca al cerebro, digámoslo, la luz. Que ese es otro, como altera en el fondo la estimulación lumínica, más que el de lo que estamos. O sea, como que estamos viviendo siempre con un jet lag, dado lo que provoca la luz azul, por así decirlo. Eso es lo que más se sabe. Pero en promedio estamos más o menos 6 horas. Es mucho. Se recomienda cuánto. Sí. No, 2 horas. 2 horas, claro, 2 horas. Claro. Ahora también es importante el tema de las pantallas, digamos, en qué se usa la pantalla. Es decir, claro, está scrolling ahí en internet o en las redes sociales es una cosa, pero si uno está estudiando, o sea, hoy día, digamos, yo creo que la tecnología puede ser una herramienta tremenda para facilitar el aprendizaje, por ejemplo. Pero digamos, el problema es el uso incontrolado de las pantallas, el uso sin supervisión de los niños. Eso. Yo puedo agregar algo. En los colegios, por ejemplo, tengo una hija de 8 años, el tema siempre está presente, con los profesores, con los propios papás. Entonces siempre está la discusión de
Si, o transformamos a nuestros hijos en unos adultos, por así decirlo, analfabetos digitales, porque el mundo va hacia ese camino y probablemente lo que estamos viendo ahora en nuestros teléfonos va a ser anticuado en el futuro. Entonces, ¿de qué manera nosotros entregamos herramientas de control, como dice Francisco, de cuánto tiempo estamos y el Claro. scrolling adictivo? Doctor. Gracias por la observación. ¿Qué pasa con la actividad de esta actividad durante el sueño? Una buena pregunta. Se han hecho paralelos, ¿no es cierto?, entre la actividad en reposo y el sueño. Y de hecho, tal como estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, el rebobinado también ocurre en los dos fenómenos, en los dos periodos. Pero la red por defecto como que se desintegra durante el sueño. En el sueño hay como una mayor interconectividad de todas estas redes. La red por defecto está más asociada a la vigilia, de alguna manera, porque es un pensamiento más estructurado en primera medida, ¿no es cierto? O sea, nuestra narrativa interna es más estructurada, definitivamente. Cuando se empieza a desintegrar, ¿no es cierto?, es cuando pasamos al sueño. Pero de todas maneras, también cuando las personas están en estado de reposo mental, lo que se sabe es que también hay estados, como por así decirlo, de microsueños. O sea, que la persona entra en microsueños mientras esta red por defecto está activada. Súper interesante, muchas gracias. ¿Tú nos podrías dar una dimensión general sobre cuál es la brecha o entre lo que tú nos cuentas, lo que están haciendo ustedes de este mapeo fino, ¿cierto? Y la generación de datos que son súper claves, a estas otras herramientas que son acción, que nos mostraste ahí de recuperar marcha, poder recuperar comunicación? ¿Qué hay ahí entre medio? Que hay entre medio, claro, las cosas que les mostré es, además de plata, buen punto. Así como les digo, Elon Musk está trabajando en estas cosas, o sea, todos estos son proyectos con muchísimos recursos, pero nosotros queremos llegar a eso. Eso es lo que estamos tratando de impulsar. Tratar de establecer aquí en Chile, ¿no es cierto?, un sistema de investigación y tecnologías, ¿no es cierto?, que nos permitan trabajar en este tipo de cosas que yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de la medicina, van a ser súper, súper importantes. ¿Otro sistema de registrar? ¿Es otra manera de estimular? ¿Es otra Mira, manera? no, o sea, el principio es el mismo. ¿Ok? Pero lo que pasa es que esos electrodos que tú ves, por ejemplo, los que hizo Elon Musk, nosotros usamos, ¿cuántos? ¿20 electrodos por malla? En total son 64, pero la malla debe tener 32. 32, claro. 6, Y unos electrodos que son como de 5 milímetros de diámetro, más o menos. 2,5. 2,5, ya. Elon Musk lo que pone son miles de electrodos en un solo chip, unas agujas más finas que un pelo. Y las penetra así muy levemente, haciendo. Entonces tiene un registro de un grado de resolución, pero que es miles de veces mayor que el nuestro. Doctor. Pero hoy es fascinante, estimulante, llena de conocimiento, llena de sugerencias, de posibilidades futuras. Quisiera solamente dos puntos. Uno es sería este asunto del daño que producen las pantallas, sobre todo los niños. Eso lo ha demostrado largamente un investigador alemán, Manfred Spitzer. No sé si lo conoces tú, Francisco. No. Bueno, Manfred escribió un libro del año 2013, que se llama La demencia digital. Que muestra de qué manera el uso de los niños, usarlos antes de los 5 años, es un crimen, simplemente va a generar después, con los años, un deterioro cognitivo precoz. En cambio, demuestra también que niños estimulados con música, palabra, lenguaje, Claro. como decía los griegos, por lo demás,
habla de música, era un paradero fundamental en la educación de los niños, que eso iba a terminar, que el deterioro cognitivo normal se prolongará tanto que llegaría como después de los 100 años, para decir, de alguna manera de proteger lo hecho de además. Es que otra con él en alemán, ¿no? Y va a venir ahora a vernos seguro que se octubre o los primeros días de enero. Vale la pena escucharlo, el fenómeno del tipo. Esto es su tema de la inteligencia artificial. Claro. Entonces, un encuentro entre el trabajo y el va a ser Ah, feliz. Sería súper interesante. el segundo punto, por esto aporte al tema del desarrollo del lenguaje. Lo que decía Francisco, que pasaban los monos, que había una interacción en base a modulaciones, vocalizaciones. Eso se parece mucho a lo que ocurría en homínidos y en Homo erectus, antes de Homo sapiens, ¿no? Hubo un lenguaje, de hecho, junto con la posición erecta, empezó a ascender la laringe, empezó a aplicarse la mandíbula inferior, apareció la reproducción, y empezamos a comunicarnos los humanos, pero solamente deseos y no deseos. Exacto. Quiero esto, no quiero. Pero ninguna frase, ninguna cosa. No existía sujeto, verbo, verbo. Exacto. Eso aparece, y ahí se discute cuando, en el año 150. Porque la única manera de demostrarlo es encontrar un dibujo. En la medida que aparece un dibujo de un reno, por ejemplo, ya hay triangulación, que está el sujeto, está el objeto, el reno, y está lo que representa al reno. Y eso es la base del lenguaje. Y según estudios relativamente recientes, esto es un asunto misterio, un salto no explica. El otro salto no explicable es la posición de cuadrúpedo, que infinitamente más cómoda, y más rápida y más económica, todo transformando estos seres rarísimos. Y ese cambio de cuadrúpedo a bípedo fue una cosa maravillosa. Y no se explica cómo la naturaleza es una cosa tan antieconómica. Cuando las leyes de la evolución son buscando lo mejor, lo más fácil. Bueno, ese fue el primer cambio que no tiene explicación. Y el otro cambio, la lingüista de Río Bates, que dice que o lo puso Dios el alma humana, el lenguaje de luna, o fue una especie de Big Bang cognitivo. Porque de repente apareció la estructura del lenguaje. Y la estructura completa, porque no podía hacer primero el predicado y después, después el sujeto. Y esa estructura aparece. Exacto. Y lo más interesante del asunto es que la mutación que permitió ese cambio es contemporánea de la mutación que permite la esquizofrenia. Tim Crow, Entonces, la idea de Tim Crow, sí. Tim Crow en inglés dice que el lenguaje, o sea, la locura, sería el precio que tuvo Exacto. que pagar el Homo erectus para poder ser usado. Ser humano es tener la posibilidad de hacerlo. Lo que es el lenguaje es el síntoma esencial de la esquizofrenia, la alteración del pensamiento. Sí, no, muchas gracias por el comentario, muy atingente, ¿no? De hecho, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, de hecho, el lenguaje, digamos, el lenguaje humano lo que tiene es esta capacidad que algunos lingüistas dicen que el lenguaje permite decir quién le hizo qué a quién. ¿Ah? Es como la sintaxis, básicamente lo que transmite es eso. Y eso, cuándo ocurrió eso, no lo sabemos y no sabemos cómo ocurrió tampoco. ¿Ah? Nosotros nos hemos restringido a cosas como mucho más fáciles de medir, como la modulación vocal, las redes neuronales, etcétera. Pero ese es el misterio que sigue ahí presente. ¿Cómo es que pasó a ocurrir esto? Noam Chomsky, por ejemplo, también hablaba de una macromutación que habría ocurrido. No lo sabemos. Sí, muchas gracias. Excelente conferencia, muy motivadora. Una consulta cortita.
En 1968, el profesor Joaquín Luco nos mostró su experimento sobre memoria en cucaracha. También había algunos laberintos, también algunos premios y algunos castigos. Pero la red neuronal de una cucaracha me la imagino bastante más simple que la de un roedor. Sí. Entonces, ¿cuál es la estructura central ahí que hace esa pega cuando estamos frente a un insecto? Que es Claro. algo realmente evolutivamente hablando, lejano a un roedor de un mamífero. Claro. De hecho, hay una región en el cerebro de los insectos que tiene algunos dicen que es homólogo, otros dicen que es análogo, pero que hace funciones muy similares a las del hipocampo humano y de los mamíferos. Y tiene incluso expresan genes similares y todo, tienen mucha similitud. Por eso que hay gente que dice que esta cuestión es una función que viene desde los primeros animales. Pero bueno, eso es tema de especulación, pero existe esa región. Ahora, tú tienes toda la razón, o sea, una avispa, por ejemplo, es capaz de reconocer caras y es capaz de tener esta memoria episódica, estas 3 Ws que yo les decía, con 5.000 neuronas. Con 5.000 neuronas. Se acuerda la avispa de dónde guardó la comida y qué comida guardó y cuándo la guardó. Y después va a buscar las comidas o los depósitos donde tiene comidas más antiguas primero y después donde las otras. Con 5.000 neuronas. ¿Cómo lo hace? Siempre se pensó que la memoria episódica era una función de altos niveles cognitivos. Ahora ellos no hablan, porque aquí hay muchos digamos, se pisan muchos callos, así que no hablan, en general la gente que trabaja en este tipo de memoria en animales habla de episodic-like memory, o sea, memoria tipo episódica. Porque es verdad, no es lo mismo la memoria episódica nuestra, que tiene que ver con nuestra capacidad primero de declararla y segundo de vivenciarla. No sabemos si el animal vivencia eso o no, como lo hacemos nosotros. Realmente inspiradora para muchos pensamientos. En esta medición de la actividad cerebral, distintas circunstancias, por ejemplo, se diferencian si son similares. Cuando uno habla otro idioma, ¿cómo funciona el cerebro cuando uno habla inglés, cuando habla alemán o español, su idioma nacional? Y también los otros que lo vi ayer, que me llegó esta idea opcional, en que una persona decía que hablaba de la importancia de escribir manuscritos, que eran totalmente distintos a tipear. Sí. Y que proponía que cuando uno tenía un problema, lo escribiera. Hiciera todo el movimiento en vez de estar así, los movimientos de los mayúscula, el acento. Se presentan estas oportunidades de tener la actividad cerebral frente a distintas circunstancias. ¿Qué es de eso? Si es que lo hay frente a estos ejemplos, el idioma y el escribir versus escribir. Mira, nuevamente no conozco, pero por la propia experiencia yo te diría que digamos, el hecho de escribir, además yo, por ejemplo, cuando escribo los libros no lo escribo en el computador ahora, pero antes lo escribía todo a mano, antes. Y la otra cosa que hago es que todas las ilustraciones de mi libro las hago yo. Y de mis papers y qué sé yo, hago yo la ilustración, después se la mando a un ilustrador a que él las ponga elegantes para la publicación, pero yo las dibujo primero. Así que no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el uso de la mano en el procesamiento cognitivo creo que es súper importante. Sí. Sí. Muchas gracias por la presentación, que en verdad es muy inspiradora. Yo creo que a todos nos evoca múltiples preguntas. Cuando yo aprendí neurología, el profesor era muy enfático en las zonas del cerebro. Como que hay una región que ve, otra que escucha, y una que habla y otra que piensa, o algo por el estilo. Y luego
la neurología se ha ido transformando en una cosa como de múltiples circuitos que coexisten y se interrelacionan. Entonces, quiero saber tu aproximación a eso. No, yo creo que Y luego que tú me digas en el conocimiento actual, ¿dónde está la conciencia? bueno, la primera es relativamente fácil de contestar. Lo que se piensa hoy en día es que es una mezcla entre las dos cosas. Hay nodos de convergencia donde hay regiones que efectivamente si tú les produces un daño generas una incapacidad en cierto, en la corteza visual. Si tú dañas la corteza visual la persona no ve. ¿Te das cuenta? Pero otros tipos de funciones están basadas en lo que se llaman redes que no tampoco son así como una red de pescador, sino que son redes con nodos y con que se llaman los rich clubs, que son regiones del cerebro que reciben muchas conexiones, ¿ah? Y que son puntos de convergencia, son como hubs en el cerebro, y que estos son los que más se parecen a estas localizaciones que podemos llevar. Pero la visión general es que todo esto es una red. ¿Ah? Sí. Y segundo, la conciencia, estaba tratando de no contestarla. Yo creo que la conciencia, mi opinión personal acerca de la conciencia íntima, porque yo puedo decir la conciencia, por ejemplo, la memoria autobiográfica. Que eso, estuvimos hablando ahora de eso, ¿no es cierto? El hilo de la memoria y todo eso. Ya, la memoria, yo puedo estudiarla. Claro, uno dice es un elemento fundamental de la conciencia, es parte de la conciencia, ¿no es cierto? ¿Ah? Y yo puedo estudiarla y puedo encontrar correlatos neuronales de eso y todo. Y, bien, ¿ah? Porque la memoria autobiográfica, dentro de todo, es una cuestión que yo puedo reportar y puedo decir cuáles son los mecanismos y todo. Pero el elemento fundamental de esas memorias, el contenido de la memoria, o sea, la vivencia interna que uno tiene de la memoria, ¿ah? Yo creo que es inalcanzable científicamente. Esa es mi opinión personal. ¿Ah? Hay otros que dicen que sí, que va a ser alcanzable en algún momento. Pero mi opinión es que no vamos a poder con el método científico alcanzar esa vivencia interna. Doctor Resur. Muchas gracias, doctor Rousseau. Excelente y brillante presentación. Quiero hacerle una pregunta diferente. Por estos métodos, ¿qué se ha avanzado en la actividad onírica desde Freud hasta ahora? Es que la actividad onírica es muy difícil de estudiar. ¿Ah? Primero porque más allá del polisomnograma y este tipo de estudios donde se hace un registro de la actividad cerebral y uno puede definir las distintas etapas del sueño y qué sé yo, ¿ah? En verdad uno no tiene como un reporte del sujeto de cuándo soñó, ¿ah? Ni menos qué soñó. Entonces es muy difícil como generar estas ventanas. Todo lo que se puede hacer es definir las ventanas de sueño REM, que son las que ni siquiera son las que más están asociadas a la actividad onírica, que es el sueño de movimientos rápidos. ¿Ah? Pero más allá que eso, es muy difícil como, a ver, si sueña con esto, si sueña con lo otro, qué tipo de imágenes. Es muy difícil entrar metodológicamente, entrar en el estudio de esto. No sé, Rodrigo, a lo mejor tú... Sí, Porque Rodrigo trabajó en un... ¿Ah? muy buena pregunta. Justamente mi experiencia en trance, en grupos que justamente trabajaban en el normal superior, trabajaban en el tema del contenido del sueño, o sea, el acceso entender la conciencia uno como un estado, como decía Francisco, no puede decir la atención de memoria, pero como el contenido de una experiencia es súper difícil llegar a esa primera persona, atravesar esa puerta a la primera persona. Yo también estoy de acuerdo con Francisco que creo que es un problema que no tiene solución estar en los zapatos del otro. Pero igual se aborda, se trata de abordar desde las herramientas que uno tiene en el método, y una de las herramientas o aproximaciones que han tenido es el estudio de los sueños humanos. En el fondo, y a través de autorreporte, final después del sueño. Entonces, la persona reporta lo que vivió y que tuvo, ¿no?, un control acerca de las cosas que ocurrieron en esa actividad onírica. Y se mezcla mucho con la presentación de Francisco con respecto a la reactivación de ciertas redes que tienen que ver más bien con la memoria. Repito un patrón.
pero no queda claro, en el fondo, quizás ahora con estas nuevas herramientas, de poder decodificar esa actividad que ocurre en el sueño y ver si nosotros podemos ver una imagen, un relato, un poema, no sé, de lo que el paciente, o el sujeto, mejor dicho, vivenció como tal en esa actividad y comprobarlo, pero igual estamos atrapados en el relato de la primera persona. ¿Es realmente rojo, ese rojo que el sujeto vio en el sueño? Ese es el problema duro. Ese es uno, claro, ese es uno de los problemas, o sea, o cómo se genera eso, más que si es realmente rojo, porque yo creo que dicen de repente, no, pero es que si lo que tú ves rojo yo lo veo azul. Yo no creo mucho eso porque nuestros cerebros son muy similares entre todos, entonces probablemente nuestras sensaciones son similares, pero el punto es cómo esta actividad neuronal, que son fenómenos físico-químicos, se transforman de alguna manera que nadie en una vivencia individual. Eso yo creo que ese es lo que dice Chalmers, ese es el problema duro de la neurociencia. Claro. Doctor Dio. Sí, bueno, queda bastante claro el tema de la memoria, el tema de la reflexión y su relación con el lenguaje. Pero siguiendo la línea de la conciencia, de los sueños, ¿qué pasa con las emociones? ¿Cómo se pueden medir las emociones? De hecho, existen maneras de medir las emociones en función de, por ejemplo, la actividad autonómica. ¿Ah? Se ha hecho mucho estudio sobre el estrés, sobre el miedo. El miedo ha sido muy estudiado en neurociencia. No es mi tema en particular, pero el miedo y la respuesta al peligro es una de las... Lo único que tengo un desacuerdo con una teoría que existe de que el sistema nervioso se originó para responder al miedo, fundamentalmente. Es como una respuesta de miedo, un responder a reacciones peligrosas. Perdón, pero las otras emociones, digamos. El amor, ya. Eso, bueno, también hay correlatos autonómicos que se asocian, hay regiones cerebrales también que se asocian por ejemplo, la amígdala tiene mucho que ver con la expresión de las emociones, la ínsula, son regiones cerebrales que tienen que ver fundamentalmente con los mecanismos de interocepción, de medir el estado interno del cuerpo fisiológico. La ínsula es como una especie de, así como la corteza somatosensorial que tiene una representación de toda la piel nuestra. La ínsula es una corteza viscerosensorial, donde uno percibe, digamos, o recibe la información de todo el resto del cuerpo, el estado fisiológico completo del cuerpo. La amígdala, por otro lado, es un elemento fundamental que tiene que ver con la reacción emocional frente a estímulos externos. Estas dos cosas, bueno, hay otras más, pero básicamente estas cosas estas regiones son las que están involucradas en esto de alguna manera. Pero de nuevo, la emoción, caemos en lo mismo, o sea, una cosa es la respuesta de un ratón al miedo, ¿no es cierto?, a un estímulo que lo asusta, cuando ve un gato, por ejemplo, y otra cosa es cómo lo vive, la vivencia del ratón a eso. Yo puedo medir la respuesta del ratón, pues eso lo puedo hacer muy bien, en teoría uno lo puede hacer, y ese es lo que dice Chalmers, es el problema fácil de la neurociencia, entender cómo funciona el cerebro, mecanísticamente. Fácil, entre comillas, por supuesto, no es que sea fácil, pero... Última pregunta, doctor Rodríguez. Bueno, yo quiero sumarme a todo lo que se ha dicho en términos de agradecer a Francisco por esta magnífica y estimulante conferencia, porque toca temas relacionados no solo con la anatomía, la histología, la fisiología, la bioquímica, hasta la filosofía y la bioética. De manera que eso explica la gran cantidad de preguntas que surgen. Mi pregunta va directamente a ver si han estudiado ustedes u otros el efecto de drogas sobre todas estas funciones que están descritas. Por ejemplo, los hipnóticos sobre el rebobinaje que mencionaba, o los medicamentos para, entre comillas, la memoria, como la nemantina y otros antipirineides. ¿Sí está estudiado? Sí, yo no estoy al tanto de esa literatura, pero es un tema súper interesante. Lo que sí se sabe, se han hecho muchos estudios acerca de
estos estudios de la conciencia acerca en estados alterados de conciencia, ¿no? Eso hay bastantes estudios de cómo, por ejemplo, las drogas alucinogénicas generan estos estados psicóticos, la actividad cerebral, pero en microdosis. En microdosis, por ejemplo, la psilocibina, que es de los hongos alucinógenos estos, en microdosis se supone que tiene un efecto antidepresivo muy potente, ¿no? Bueno, como todo remedio, para Celso decía, yo le digo a mis hijos eso, la droga está, o sea, el veneno está en la dosis. O sea, si uno tiene una dosis alta, claro, va a ser, pero cualquier droga que uno la tenga en una cantidad alta va a generar un efecto nocivo, ¿ah? Pero una dosis suficientemente baja puede ser muy terapéutica. Eso es lo que, por lo menos en las drogas psicotrópicas, eso es lo que se está haciendo. Hay mucha investigación ahora en el efecto precisamente en el uso neuropsiquiátrico de drogas psicotrópicas. Sí. Que el insomnio, por ejemplo, tiene muchas consecuencias, tanto físicas como endocrinológicas, sobre la obesidad, el crecimiento, etc. Entonces, ¿eso queda grabado en estos circuitos que se han descrito o son cosas transitorias? Yo creo que va quedando grabado, pero como te digo, no conozco los estudios así como para decir tal persona lo dijo, pero yo creo que tienen un efecto importante, sí. Yo creo que la calidad del sueño es un elemento fundamental en el bienestar mental, sí. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Aboitis por su excelente presentación y damos por cerrada esta sesión. Muchas gracias por